me olvide. Si se los puedo dejar, como siempre, por las dudas para repasar. Y mientras voy a ver si puedo compartir la pantalla, porque así también les queda grabado eso. Igual el dibujito se los puedo mandar, aparte de que vean en la grabación, se los puedo mandar aparte, que es un dibujito que ya tengo hecho de la otra vez, que lo hice en clase y lo guardé en una clase vieja. Pero bueno. A ver. Estoy tratando de compartir, pero no parece muy fácil. Ahí empezó a compartir. Ah, bueno, Ya te digo, todavía no veo nada, pero aparece que estás compartiendo pantalla. sí, está en pausa, dice. No sé por qué. Vamos a empezar de vuelta. Ahora dice que está compartiendo pantalla. Igual, Ahí está, ahí se ve. ¿se ve? Sí, ahí se ve. Ahí lo Es agarra. un paint. Sí, pero no está Lara todavía, pero no sé si le pasó algo con el sistema o si no se pudo quedar. Claro. Esperemos un cachito porque quería dar un ejemplo interesante para charlar y para pensar un poquitito. Pero esto, bueno, lo que está acá es más o menos lo que yo había planteado desde el principio, ¿no? La enunciación, ¿no? Como el contexto y la producción, estas flechas que están para abajo, ¿no? Estas flechas que están para abajo serían lo que indica que la enunciación produce enunciados, que sería este rectángulo acá para marcar como si fuera una cosa, un objeto, ¿no? Y pongo barra S porque, bueno, puede ser un enunciado o muchos enunciados, ¿no? Y ahí están estas flechas que van para abajo, ¿sí? Y después, no sé si está Lara, ¿no? A ver, dejo de compartir, por la duda que no se vea, no la veo, no la veo, bueno, voy a compartir otra vez, con paciencia. Bueno, entonces, lo que yo decía antes es, o lo que había dicho en la primera parte, es que dentro del enunciado va a haber marcas, que acá las puse en rojo, ¿no? Que remiten a la enunciación. Esas marcas, digamos, marcas, huellas, como quieran llamarse, son palabras, estamos hablando siempre del lenguaje hablado, no, no de otra cosa. Si fuera una película o cualquier otro producto audiovisual, las marcas serían otro tipo de cosas. El ángulo de cámara, bueno, muchas cosas que implican la posición, la subjetividad del emisor, que está puesto en el lugar de la cámara, digamos, ¿no? Y desde ahí muestra la realidad, o la realidad construida, por supuesto, para ser mostrada. Pero acá estamos hablando de palabras. Es decir, que estas marcas, estas cruces que están acá, son palabras o grupos de palabras, estas que mencionábamos antes, o pronombres, o verbos, o adjetivos, sean posesivos o demostrativos, y bueno, otras marcas que después vamos a ir viendo, que más adelante vamos a ir viendo. Y que, como yo dije en la clase pasada, implicaba, de alguna manera, tratar de reconstruir la subjetividad del sujeto. Es decir, en este caso vamos a tomar primero lo que sería ¿sí? El emisor real, como dice ahí, que se dirige a un receptor real.
¿no? Lo que Bakhtin llamaba autor y los otros, ¿sí? Por ahora podemos tratar de entender eso. Hay un emisor que, por supuesto, produce enunciados, ¿sí? Y un receptor que los recibe, ¿sí? Y esas marcas son huellas del emisor y del receptor, las huellas personales, o sea, yo, tú y los otros pronombres personales que haya o verbos que indiquen eso, ¿no? Ustedes, nosotros, nuestra, su, mi, tú, bueno, todo ese tipo de marcas personales, que serían, repito, estas cruces rojas. Después vamos a ver que es un poquito más complicado esto, que hay un enunciador imaginario y un enunciatario imaginario que están dentro del enunciado, que eso es lo que reconstruimos realmente, no el emisor real y el receptor real, porque eso es más difícil, eso pertenece justamente a la realidad, por algo Saussure no quería referirse a la realidad, porque eso es mucho más complejo, y sí quería estudiar los signos nada más. Y acá justamente tenemos que estudiar los signos, porque aquello que vemos, que son las palabras, son signos y es lo único que podemos ver, pero la persona real no la podemos ver, ¿sí? Ni siquiera el emisor ni el receptor. Y el tiempo y el espacio reales tampoco los vemos. Incluso, aunque se trate de una enunciación compartida, como en este caso, ¿no? Donde compartimos, bueno, esta instancia de enunciación simultánea, donde yo digo yo, vos decís vos, o yo digo vos, y sos vos, así, digamos, y se puede intercambiar. Es cierto, compartimos el tiempo, compartimos el espacio virtual, no el espacio real, sino el espacio virtual, eso es cierto, pero indudablemente lo que está en juego es mucho más complejo, porque evidentemente yo soy una persona real, pero cuando me proyecto sobre mis enunciados, proyecto una parte de mí que está hecha de palabras, de signos, que es mi subjetividad. Esa subjetividad es la que se puede analizar. Ahí ya no es tan fácil, digamos, verlo, el tema de la persona, ¿no? De lo personal, ¿sí? Eso lo vamos a ver después con un poquito más de detalle, pero bueno, con esto creo que es más o menos eh, claro para entender la primera parte, digamos, de lo que es Benveniste, que es el aparato formal de enunciación. Es este conjunto de formas que están previstas en la lengua, dice Benveniste, están en la lengua, porque obviamente en la lengua están los pronombres personales, los verbos, los demostrativos, todo eso está en la lengua castellana, ¿no? Aunque en otras lenguas seguramente hay cosas parecidas. Están en la lengua, pero ¿para qué sirven? Sirven para esto, para producir enunciados que remiten a la enunciación y que dependen de la enunciación, ¿sí? Y no son palabras cualquiera, sobre todo estas marcas que vimos recién como crucecitas, son palabras que son palabras huecas, palabras vacías. ¿Por qué? Porque se llenan de referencia cada vez que se utilizan. No es lo mismo que computadora, ¿sí? Computadora tiene un significado fijo, ya lo sabemos por Saussure. En cambio, yo, o ahora, o allí, no tiene un significado fijo. Tiene una parte que es fija, que es yo, bueno, yo es el que habla, pero ¿quién habla? No es fijo eso, porque cada vez que habla alguien es un yo distinto, y cada vez que se dice allí es un lugar distinto. Entonces no es lo mismo que decir la pieza de al lado. La pieza de al lado es siempre la misma, ¿sí? En cambio allí, no. Allí es cualquier cosa, o puede ser cualquier cosa, según dónde esté situado yo. Y ahí se va a definir el allí o el ahí. Lo mismo que se define el yo o el vos. Adelanto un poquito esto, comparto otra pantalla, pero bueno, esto es más complicado y lo necesitamos un poquito más de desarrollo para entenderlo, ¿no? Pero va a resultar esto. Esto es lo que vamos a tener que ver la próxima clase. Solamente lo adelanto, ¿no? Deixis o deícticos, ¿no? Temporal y espacial, la deixis temporal, la deixis espacial y cómo funcionan en cada caso, ¿no? Y la D de deícticos.
solamente los que remiten al contexto. Estos son deícticos, los otros no. Pero todo esto lo tenemos que ver, ¿no? Porque si no, así en el aire no sirve. Pero este esquema es fundamental para después poder aplicarlo a la parte práctica, que van a ser siempre, por supuesto, textos, ¿no? Pero no es, los deícticos son solamente una parte, que nos llevarán por ahí quizás 2 clases, pero después tenemos que ver también subjetivemas, apelativos, modalidades y polifonía. Esos son los temas básicos, digamos, que son la parte práctica. Y todo eso lo vamos a tener que poder aplicar a determinados textos, ¿no? Pero ahora veamos una cosa que es interesante, a ver si puedo compartir la pizarra, porque no tengo. ¿Se ve la pizarra? Dice que sí, pero puede tardar un poquito. Sí, sí, ahí se ve. A ver. Sí, yo puedo escribir esto. ¿Sí? Un clásico. Esta frase que muchas veces, en una época, ahora no tanto, ¿no? Pero en una época se usaba mucho para ponérselo en los parabrisas, ¿no? De los autos que estaban llenos de tierra, ¿no? O de barro, y entonces siempre aparecía algún vivo que escribía eso, ¿no? Lavame sucio, ¿sí? Ahora no se usa tanto, que yo hace mucho no lo veo, pero antes era muy usual que alguno hiciera eso en los estacionamientos o enfrente de la casa. ¿Y qué pasa con esta frase lavame sucio? Es interesante acá para distinguir, porque si uno piensa, ¿no? ¿Quién es el enunciador? Es decir, ¿quién habla ahí? ¿Quién está hablando en esa frase? ¿Quién dice la frase? ¿No? ¿Qué te parece? Claro, el auto. Claro, pero resulta que el auto no habla en realidad. Claro, el Sí, auto no puede hablar. Entonces, ahí aparece la diferencia entre el emisor real, que es el que dice la frase, o en este caso la escribe, ¿sí? Con el dedo además, y claro. el enunciador. El enunciador es el auto. O dicho al revés, el auto es el enunciador. Por eso digo que el enunciador es imaginario, ¿no? Porque el Bien. auto no habla. Entonces, imaginariamente habla. Imaginariamente. E incluso la marca de eso, ¿sí? Es esta, que está acá, ¿no? Que, a ver si lo puedo marcar, no. A ver, no. Esa. Lavame. Lavame, bueno, en realidad es me, ¿no? Me, que es un pronombre, ¿sí? De primera persona singular. Lavame a mí, lavame a yo, Sí. ¿sí? Es un pronombre, es lo mismo que yo, pero puesto como objeto directo. Lavame a mí. Y que, bueno, en castellano, cuando se usa el verbo en imperativo, justamente, se pega atrás el pronombre, ¿no? Que se llama pronombre enclítico, porque está apoyado en el verbo, ¿no? Es lavame, pero se pega. Antes lleva acento, lavame, ahora ya no lleva más acento. Pero este lavá, que está en imperativo, ¿no? Implica, ¿sí? Sobre todo por la desinencia, segunda persona. Y acá yo tenía primera, acá tengo segunda persona. En ambos casos singular, ¿no? Sí. Entonces tengo el enunciador, ya entiendo que es el auto. Pero imaginariamente, por supuesto. Pero es esta marca, me, primera persona, el auto. ¿Sí? ¿Y quién sería el emisor entonces? El que produce el enunciado, el que escribe el enunciado. ¿Sí? El emisor real. Claro, la persona, el vecino, digamos, que escribe el Claro, parabrisas. exacto. El que pasó, el vivo que Claro. pasó y puso puso el cartelito. ¿Sí? Ese es el emisor real, efectivamente. Lo que pasa es que asumió como una especie de personaje ficticio y se puso en lugar del auto, como si el auto hablara. ¿Sí? Entonces el auto ahí es efectivamente el enunciador, pero imaginario.
Entonces vemos que en realidad este pronombre, que remite a yo, no remite al enunciado, no remite al emisor real, porque el emisor no está pidiendo que lo lave a él, sino es el auto el que pide ser lavado. ¿Sí? Pero gracias a este, digamos, chiste, ¿no? En el cual el emisor real se convierte en el auto, imaginariamente. Y ahora veamos quién sería el enunciatario, es decir, el destinatario de ese enunciado. ¿A quién se dirige el enunciado? Al Y ahí dueño, digamos, del auto en va. este caso, pero ¿Cómo? al dueño del auto, Perfecto, una perfecto, orden el hacia. dueño del auto. El dueño del auto. O sea, esta segunda persona que dibujé acá con el 2, bueno, para no usar otra vez la función de texto, esta segunda persona, singular, que está marcada en la desinencia del verbo en imperativo, la va, ¿no? La va vos, ¿no? Segunda persona. Si fuera lávame, así ahí sí con acento, ¿no? Lávame, Claro. ¿no? En América Latina o en España, Tú. lávame, bueno, sería tú. Es lo mismo. Sería segunda Sí. persona, efectivamente. Sería el dueño, tal cual. El enunciado está dirigido al dueño, que sería el enunciatario. Y faltaría una sola figura, que sería el receptor real. ¿Quién podría ser el receptor real del enunciado? ¿Y el mismo vecino? ¿O el primero que lo ve en todo caso? ¿O Ah, ese. Los que lo ven. Exacto. claro, El, todos el los que lo primero. ven? Sí, sí, el primero, bueno, el primero y los demás, porque si no lo borra, sigue estando. Entonces, cada uno que Claro. pasa, lee eso, va a ser un receptor real, pero no está dirigido a él, porque está dirigido al dueño. Entonces uno pasa, se ríe, qué sé yo, y no lo borra, porque obviamente no se va a meter a limpiar el parabrisas de otro. Entonces, Sí. cada uno de los que pasan y lo leen, efectivamente es un receptor real. Que puede, te acordás que yo lo habíamos visto ya en Bakhtin, ¿sí? Eh, puede no ser real, no existir, quiero decir, no existir, no eso es real, sino no existir, porque habíamos visto ya que, por ejemplo, uno puede escribir una novela y no la lee nadie, o escribir un poema y no la lee nadie, o puede hablar solo, y en ese caso, bueno, también uno se desdobla, y ahí se ve también que es al mismo tiempo enunciador y enunciatario, imaginariamente, si cuando uno habla solo, que se habla a sí mismo, ¿sí? Esté loco o no, no importa, ahí es enunciador y enunciatario, es cierto. Pero, ¿qué pasa? Ahí habíamos dicho ya en ese momento que puede no haber un receptor real. Si bien el enunciado siempre está dirigido a otro, ese otro es el enunciatario, que es imaginario. Cuando yo escribo la novela, imagino, imagino a quién puede estar dirigida. O cuando escribo un poema, ponele. Escribo un poema dirigido a alguien, ¿sí? Pero después no se lo doy nunca. Entonces no tiene receptor real. Me lo guardo, lo rompo, lo olvido, ¿sí? Pero tenía un enunciatario cuando lo escribí, porque estaba pensando en alguien en particular, y ese es el enunciatario, el destinatario imaginario, ¿sí? Entiendo que esto es complicado, pero bueno, por supuesto, pues muy nuevo, me parece, es muy nuevo, va a ser muy nuevo para ustedes esto, pero es muy importante entenderlo y nos va a llevar un poquito. Igual, ojo, en parte sigue siendo teórico, pero sí hay que reconocer que todo lo práctico que después vamos a tratar de reconocer en palabras reales, digamos, palabras que estén escritas, todo lo que esté escrito y todo lo que nosotros vamos a reconocer, identificar, tratar de analizar, nos van a remitir a estos elementos imaginarios, no a las personas reales involucradas, porque las personas reales no podemos saber quiénes son, no podemos saber cómo son, si son verdaderamente reales o no, si existen o no existen, ¿sí? Porque son reales. Y la realidad es muy compleja, ¿sí? Pero sí vamos a poder reconstruir la subjetividad que está presente en el enunciado y que nos remite a un enunciador y a un enunciatario del otro lado, mediante marcas específicas, no solo los pronombres personales, sino lo otro que te adelanté,
subjetivemas, apelativos, modalidades, bueno, etc. Todo eso lo vamos a analizar, pero siempre teniendo en cuenta que no estamos analizando a personas reales involucradas, porque de ellas en realidad no sabemos nada. O podríamos saber averiguándolo por otro lado, pero siempre con otros enunciados. ¿Sí? Salvo que uno dice, bueno, pero yo la conozco personalmente, está bien. Uno puede conocer a alguien personalmente, como en este caso, nosotros nos conocemos relativamente, ¿sí? Porque nos vimos por acá, nos vimos personalmente en el parcial, pero nada más que eso. Nada más que eso, en realidad no conocemos la verdad interna de cada uno. ¿Sí? Mi subjetividad es lo que yo expreso en mis enunciados, pero mi verdadera subjetividad permanece como una incógnita, como algo misterioso, como algo que no siempre se manifiesta, o si se manifiesta, no se sabe muy bien cómo se manifiesta, porque hay algo inconsciente, porque bueno, hay un montón de factores que no hacen al caso. Pero bueno, eso después lo vamos a repasar, ¿sí? Es decir, un elemento como todos los que vemos de importancia teórica, pero con una relevancia práctica también, con una relevancia práctica. Por eso siempre vamos a tener que hablar de enunciador y enunciatario, no de emisor y receptor, o de autor, como hace Bakhtin. No, siempre es enunciador, enunciatario. Y eso es lo que vamos a analizar a partir de ahora. Bueno, y para terminar, lamento que Lara no esté, pero bueno, como va a estar, por suerte me acordé de grabar, lo va a poder ver y de todas maneras lo podemos repasar también la próxima, no hay problema. Pero hay un ejemplo que tengo que dar siempre en este momento, porque es muy interesante para tratar de que quede más o menos fijada la noción de enunciación y de enunciado. Aunque sean teóricas, como digo siempre, acabo de decir también recién, tienen una pertinencia práctica. Hay que saber analizarlas y distinguirlas de manera bastante claras y concretas, porque puede ser una pregunta también de parcial, pero no por eso, sino para poder entender bien la diferencia entre enunciación y enunciado. Acordate que cuando digo enunciación hago referencia a la producción de enunciado, a un hecho, ¿no? A un hecho puntual. Y el enunciado, en cambio, es lo que queda, ¿no? Aquello que fue dicho, que fue enunciado por el enunciador, ya sabemos ahora, que se llama enunciador, pero no importa. Alguien habla y alguien dice algo. Eso que dice es el enunciado. Entonces, pensemos en este ejemplo, en esta frase, digamos, que no es un invento mío, sino de Ducrot. Ducrot es un lingüista de francés muy importante, y que da este ejemplo, que dice, bueno, yo me encuentro con alguien en la calle y le digo, tu llamada de anoche me sorprendió, o me alegró, o me enojó, no importa. No importa el verbo acá, sino la expresión tu llamada de anoche. Esa tu llamada de anoche tiene una ambigüedad. Quiere decir dos cosas. Puede ser una u otra o puede ser ambas. El tipo podría aclarar, yo, en este caso, si soy yo el sujeto, no me acuerdo cómo lo dije, podría aclarar, pero lo dice así. ¿Qué te parece que significa esas dos cosas? Tu llamada de anoche. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría estar queriendo decir el tipo? Al otro con el que se cruzó, ¿no? Y que aparentemente hablaron en la noche anterior. Claro, una es como que la otra persona lo llamó al enunciador la noche anterior. Lo llamó perfectamente. ¿Y eso cómo se llama? De lo que venimos aprendiendo entonces. El hecho de que lo El haya hecho, llamado. la ¿Mm? enunciación. Exactamente. Esa es la enunciación. El hecho de que lo haya llamado. Fíjate que si yo te digo, tu llamada de anoche me sorprendió, te estoy queriendo decir, en este caso, el hecho de que me llamaras me sorprendió. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, porque por ahí estábamos distanciados, porque hacía mucho que no me llamabas, qué sé yo.
porque quedamos en no hablar por un tiempo, no sé. Pero el hecho mismo de que me llamaras, ¿sí? Cosa que se sabe al atender o se sabe ahora en el celular que se aparece tu nombre, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Pero supongamos en la versión antigua, digamos, ¿no? Tu llamada que yo atiendo, digamos, ¿no? Yo atiendo y entonces sé que sos vos. Perfectamente, el hecho de que me llamaras es la enunciación, ¿sí? Pero entonces, ¿qué otra cosa significaría también? Aparte de eso, del hecho de que me llamaras. Que puede significar o no, si las dos cosas o por separado. ¿Qué otra cosa? Claro, puede ser el contenido de esa llamada también. O sea, Perfecto, lo que se emitió en esa llamada también lo sorprendió. perfecto, absolutamente perfecto. Es decir, el enunciado, ¿sí? O el Claro. conjunto de enunciados, es varios, no importa. Para Bakhtin sería uno solo. Si habló todo el tiempo es uno solo, no importa, pero el conjunto de enunciados que se intercambiaron y en ese momento, digamos, si la llamada, en el sentido de hecho de llamar, es enunciación, pero lo que se dijo, que no sabemos qué es, pero bueno, lo que se Claro. dijo, lo que le dijo el otro, lo que me dijo el otro, cuando me llamó, eso es el enunciado. Y eso es lo que me puede sorprender o enojar, o gustar, eso, cualquier otra, no importa el verbo, no importa la Mm. sensación, sino la diferencia entre el hecho de la llamada, o la llamada como hecho, y la llamada como contenido. Muy bien vos lo dijiste, contenido. Es decir, ¿qué contenido es? Enunciado. Así sea una palabra. Así sea una palabra. O no sé, o una cosa, un gemido gutural, no sé, por decir algo Sí. obsceno, digamos, ¿no? Pero ya es un enunciado. Un enunciado. Perfectamente. Entonces, cuando te digo eso, tu llamada de anoche me sorprendió, puede ser las dos cosas. Puede ser el hecho de que me hayas llamado, lo que me dijiste, o una de las dos. O una de las dos, porque por ahí me sorprendió la llamada, pero lo que me dijo, bueno, no tenía importancia. Pero la llamada sí, lo puede ser significativa. Por ahí no me dijo nada. Por ahí me dijo, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Bueno, nos vemos un día de esto. Y no interesa, pero que me haya llamado es significativo. ¿Sí? Ujú. Eso puede pasar. ¿Te habrá pasado? ¿Qué sé yo? A mí también, qué sé yo, que el hecho que me llamaron, digo, ¿por qué me habrá llamado? ¿No? Sí, sí, sí. Así sea por error, a veces por ahí suena el teléfono y digo, sí. Claro, también, incluso puede ser por error, pero si hay un pequeño intercambio, ya hay enunciación y hay enunciado. Tiene que haber un pequeño intercambio de todas maneras. Que si es un error y yo no atiendo, bueno, en realidad es una comunicación frustrada. Por eso te decía que lo del celular, bueno, Claro. por ahí lo del celular es más práctico porque uno sabe quién lo está llamando y entonces, bueno, no atiende. Pero si no atiende no se produce la enunciación, porque no hay enunciado. Salvo que consideremos, podría ser que el nombre que aparezca sea un enunciado. Sí, también, la verdad que sí, se me ocurre ahora, no lo había pensado. El Mm. nombre puede ser un enunciado también, porque de hecho uno sabe, ¿no? Cuando llama que va a aparecer su nombre. Así que por eso también. Claro. Pero bueno, supongamos que sea un par de palabras o un par de frases que no tienen ningún sentido, no tienen un significado particular. Entonces sería solamente la enunciación lo que es significativo, lo que me sorprendió o me gustó. Pero también puede ser lo que me dijo. Efectivamente, el contenido, como vos dijiste perfectamente, es decir, me llamó, enunciación, pero también me dijo un montón de cosas que, bueno, me quedaron en la cabeza y qué sé yo, y al otro día, cuando me lo encuentro, le digo, tu llamada me sorprendió. Y puede ser no la enunciación, sino lo que me dijo, el contenido. ¿Sí? Ujú. Pero por ahí hablamos todas las noches, por ahí hablamos a cada rato. Entonces no me sorprende la llamada, pero sí me sorprende lo que me dijo. Porque por ahí me llamó un montón de veces y no me dijo nada. Y justo esa noche me dice algo raro, especial, distinto. Entonces me sorprende. O muy lindo y me gusta, pero no, antes no me lo había dicho. Bueno, ya pueden ser las dos cosas o ambas. Si las dos cosas por separado o ambas juntas. Pero esto sirve, este ejemplo, para pensar la diferencia entre enunciación y enunciado. ¿Sí? El hecho de enunciar, el hecho de transmitir un enunciado y finalmente el enunciado como producto de ese hecho, como producto de ese acto, que es el acto en este caso de llamar.
Pero también podría ser el acto de escribir una carta o de escribir un texto cualquiera. Por ejemplo, un texto periodístico que vamos a tener para analizar, ¿sí? Bueno, obviamente, el hecho de escribirlo es la enunciación, ¿sí? Que va a tener estas características que vimos recién, de persona, tiempo y espacio. Son como las coordenadas de ese contexto de enunciación, ¿sí? La persona, ya sabemos que no es real, sino que es el enunciador, pero es una persona, ¿sí? Un tiempo y un espacio determinado. Eso va a estar en la enunciación, ¿sí? Supuestamente la realidad, pero ya sabemos que es imaginario, no importa. Y después van a estar las marcas en el enunciado, que es aquello que es el texto mismo. Uno va a tener el texto periodístico, breve o largo, o lo que sea, y lo que está analizando es el enunciado. Efectivamente, el contenido, lo que el enunciador dijo. Y en eso que dice, vamos a rastrear la presencia del enunciatario, es decir, a quién se lo dice, a quién se lo dice, y dentro de lo que dice también cómo proyecta su primera persona, si es que aparece, su subjetividad. Ya la otra vez habíamos adelantado un poco antes del parcial, que la subjetividad siempre aparece de alguna manera. Siempre se manifiesta o se desliza. ¿Sí? Aunque no haya primera persona expresa, ¿sí? Aunque no diga yo, pero aún así va a haber otros elementos, como pueden ser los apelativos o los subjetivemas, donde va a estar presente esa primera persona. Ni hablar de los verbos, por supuesto, porque los verbos sí está presente la primera persona. Es más fuerte cuando está el pronombre, sí, pero en los verbos igual está la categoría de persona. Pero después en los subjetivemas, en los apelativos va a aparecer de otra manera, ¿sí? Y ahí vamos a tratar de rastrear justamente en aquellos elementos donde, bueno, aparece lo que el enunciador da como imagen de sí mismo y como imagen del mundo, ¿sí? Aquello que Bakhtin decía, la valoración, la apreciación, que siempre se proyecta desde un punto de vista, ¿sí? Aunque se pueda fingir objetividad, al tener un punto de vista, la subjetividad siempre está presente. Y nosotros vamos a tratar de rastrearla, de interpretarla, pero primero sobre la base de reconocer los elementos concretos. Esa es la parte práctica que tenemos que empezar ya quizás de la clase que viene, o vamos a ver, por la clase que viene, en todo caso, lo que haría sería repasar esta parte, ¿no? Más allá de que Lara pueda ver la grabación, igual esto es bueno repasarlo, incluso para vos, y entrar a ver los deícticos personales, si la categoría de persona. Y si podemos ver también los temporales y espaciales, como lo que te mostré recién. Con eso, si llegamos en toda la clase, bárbaro. Y no sé, no nos quedará mucho para ver un texto. Pero después ya entonces sí empezaremos a ver en un texto concreto cómo llegan a aparecer, ¿sí? Porque ya acá, como hay que empezar a analizar, bueno, digamos, es mejor meterse directamente en el texto, así a lo bruto, a lo salvaje, que seguir con teoría, porque no es tan importante la teoría, ¿sí? Sino más cómo se reconocen y cómo podemos analizar un texto, ¿sí? Que después tiene la dificultad de cómo redactarlo. Por eso yo tengo ese texto analizado por mí, que se los voy a mandar, aunque está en el campus, se los voy a mandar para que vean cómo se puede redactar un análisis. Tiene que ser igual, por supuesto, tiene que ser igual a lo que yo escribo, mi estilo de escritura, pero sí es una forma de darles una pauta de cómo se debe escribir. Porque no se trata de marcar el texto con colores o hacer listas, ¿no? Hacer listas de cosas, sino explicar todo. Y para explicarlo hay que redactarlo. Para explicarlo hay que redactarlo de corrido, ¿no? Con claridad. Lo que se repite no hace falta explicarlo varias veces. Se puede poner todo junto, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Y con paréntesis, comillas, las palabras que estoy utilizando. Y bueno, hay una serie de factores que tienen que ver con la redacción, en este caso, que ofrece cierta dificultad. Yo creo que el reconocimiento no ofrece tanta dificultad, pero ofrece más dificultad la forma de redactar el análisis, ¿sí? Pero por supuesto, con tiempo que tenemos, se puede lograr perfectamente, ¿no? Así que bueno, si te parece, ya falta poquito para que se corte esta segunda parte, dejamos acá
y retomamos esto, como te dije, la próxima clase. ¿Mm? Perfecto, sí, muy bien. Aparte, está bueno el tema de los ejemplos. Es como que Sí, se hace hay más que accesible ver por ahí bien. la información o el contenido. Sí. Claro, claro, hay que ver, esto siempre hay que verlo todo a través de ejemplos. Pero, por supuesto, siempre para entender la teoría. Volver a textos. O sea, de los textos a la teoría, de la teoría a los textos. Ambas cosas son Bien. importantes. Ambas cosas. Pero el objetivo final es tratar de analizar el sentido de un texto. ¿Qué es lo que quiere decir este enunciador? ¿Cómo se presenta a sí mismo? ¿Cómo lo puedo explicar yo como tercera persona? Porque yo no soy ni el enunciador ni el enunciatario. A mí no se dirige el texto. Si no, probablemente lo podría interpretar más fácil. Pero yo acá estoy haciendo de tercero, digamos. Entonces, quizás, digamos, ¿cómo hago para entender lo que quiere decir? Eso es lo que hay. Por eso hay muchos ejemplos en el campus. Muchos ejemplos sin respuestas, y creo que hay 2 ejemplos que tienen un análisis hecho como para poder ver cómo queda, digamos. ¿Sí? Por supuesto que el que le toque en el parcial no va a ser de una fase cualquier otra cosa. Un texto más breve, y bueno, eso ya lo veremos con tiempo. Pero de todas maneras, yendo del texto a la teoría, de la teoría al texto, siempre se va a poder resolver cualquier cosa. ¿Sí? Con mucha práctica, sin olvidarse la teoría. Esa es la idea. ¿Sí? Pero bueno, retomamos esto la clase que viene, estamos bien. Si tengo la fecha de los parciales, las voy a decir, pero eso no depende, que ya sabemos que no depende de nosotros en ningún sentido. Así que bueno, dejo acá antes de que se Bien. corte, así te puedo saludar y bueno, buena semana. Mañana feriado, así que buen Sí, día de la viva la patria. patria. Buen día de la patria, eso. Si podés aprovechar, descansar y también el fin de semana. Y nos vemos en el martes que viene. Muchísimas gracias. Igualmente. Buena semana. Chao, gracias. Éxitos. Hasta luego.